Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y en esta ocasión les traigo una nueva recomendación literaria. Voy a hablar otra vez de Paul Auster. Voy a regresar a la trilogía de Nueva York. Después de que la recomendación pasada regresé a la literatura mexicana, hablé de ciencia ficción, hablé de Daniela L. Guzmán. Quiero retomar esta trilogía de las que les prometí hacer todos los libros y hablar del segundo de los volúmenes de ella, que se llama Fantasmas. Este es quizás el libro más corto de los tres, ¿no? El primero, recordemos, se llama Ciudad de Cristal. El tercero se llama La Habitación Cerrada. Este segundo, con su título Fantasmas, es muy curioso por su construcción y también por sus personajes, ¿no? Quisiera empezar diciendo que el protagonista se llama Azul, ¿no? O sea, ya desde este punto, ya desde este momento, podemos darnos cuenta que hay una despersonalización o una especie como de difuminación de la esencia del personaje, ¿no? No hay un nombre como tal. Tampoco es necesario que lo haya, ¿no? Pero el hecho de que deliberadamente Paul Auster haya elegido ponerle nombres de colores a sus personajes y a los elementos que aparecen dentro de la novela ya nos dice mucho, ¿no? Porque Azul no es el único personaje con nombre de color. Él es un detective privado que es contratado por un hombre llamado Blanco para seguir a otro hombre llamado Negro, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque en el libro anterior, en Ciudad de Cristal, recordemos que el protagonista Daniel Quinn, siendo confundido por un detective llamado Paul Auster, se convierte en un detective, ¿no? En esta segunda parte volvemos otra vez al tópico del detective, ¿no? Volvemos otra vez a los tópicos de la novela negra. Recordemos, si es que vieron mis anteriores videos, si no, pues yo los invito a ir a ver los videos que hice anteriormente, el de Agatha Christie, el de Paul Auster, el de la Ciudad de Cristal, los cuales, y el de Leonardo Padura, en los cuales hablé un poco acerca de la novela negra, un poco acerca de la novela policíaca, ¿no? En este libro, en Fantasmas, Paul Auster hace lo mismo que hace en el libro anterior. Retoma la figura del detective, retoma la figura de una historia misteriosa, de un caso que debe resolver, ¿no? Un empleador misterioso que le está dando dinero para que siga a alguien, ¿no? Estos tópicos están presentes a lo largo de la historia de la novela policíaca. Lo interesante aquí es que esto solo es un pretexto, ¿no? Para poner el personaje en una situación en la cual comienza a cuestionarse acerca de su identidad. Y aquí ya tenemos otro punto de conexión con Ciudad de Cristal, ¿no? En Ciudad de Cristal, Daniel Quinn, en determinado punto de la novela, más o menos por la mitad, comienza a cuestionarse justamente su identidad, quién es, por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué decidió abandonar su anterior vida para hacer lo que hace, ¿no? Etcétera. Azul, en este sentido, no decide como tal abandonar su anterior vida, sino que simplemente es contratado, ¿no? Para poder seguir a este hombre, para poder seguir a Negro, ¿no? Y él tiene que hacerlo por su trabajo. Pero poco a poco, conforme van pasando los meses, él se da cuenta que su trabajo en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? Que el hombre al que vigila, Negro, solamente se la pasa leyendo y escribiendo, ¿no? Entonces comienza a obsesionarse cada vez más con este personaje, ¿no? Que vive pues prácticamente enfrente de él, porque para poder espiarlo se consigue, o más bien Blanco le consigue un departamento enfrente de donde vive Negro. Entonces, conforme va pasando el tiempo, se comienza a cuestionar, ¿no? ¿Quién es realmente Negro, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué le pidieron seguirlo, ¿no? Si de verdad es tan peligroso, ¿no? ¿Por qué no hace nada, ¿no? ¿O cuál es la razón por la cual lo hicieron seguirlo en un principio, ¿no? Entonces hay una serie de cuestionamientos en torno al trabajo de detective y al mismo tiempo hacia su propia identidad, ¿no? En determinado momento su novia lo deja, ¿no? Entonces se queda él solo, a la deriva, ¿no? Sin algo a qué asirse, ¿no? Entonces comienza a disgregarse su personalidad, comienza a disgregarse su identidad, ¿no? Y se empieza a comparar con el personaje al que está espiando, con Negro, ¿no? Y al grado de que comienza a leer los libros y comienza a interesarse en las cosas que el otro personaje en los que el otro personaje se interesa, ¿no? Entre ellos, en un volumen de ensayos llamado Walden, ¿no? De Henry David Thoreau,
o Toreu, como le quieran decir, el cual es un ensayo que habla de la vida de este escritor cuando se fue al campo, ¿no? Y decidió llevar un modus pues muy rural, ¿no? Muy de acuerdo a los elementos rurales. Entonces comienza a cuestionarse, Azul comienza a cuestionarse por qué la lectura de ese libro, ¿no? Y comienza a cuestionarse por qué el otro personaje lee justamente ese libro, ¿no? O sea, cuáles son los motivos que lo llevan a esa elección, y al mismo tiempo cuáles son los elementos, ¿no? que de alguna forma lo conectan con su vida, ¿no? Con la vida del mismo negro. Entonces, en determinado punto de la trama, Azul decide tomar cartas en el asunto y empezar a acercarse al personaje al que está siguiendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta que descubre, ¿no? Algo que de alguna forma tambalea, ¿no? La normalidad que él llevaba hasta ese momento. Yo no sigo hablando más de la trama porque sería como extenderme en ella, ¿no? Y sería como arruinar quizás un final muy interesante, quizás un final muy misterioso, y al final de cuentas que logra hacernos o causarnos la pregunta si lo que estamos viendo, si lo que estamos leyendo es real o no, ¿no? Y esto es otro punto de conexión con Ciudad de Cristal, ¿no? Recordemos que hacia el final de Ciudad de Cristal el personaje principal, Daniel Quinn, comienza a cuestionarse si lo que está viviendo es real, ¿no? Lo mismo pasa con Azul en Fantasmas. Hay 3 hasta ahorita puntos de conexión con Ciudad de Cristal, y además el elemento dominante, el elemento que está allí todo el tiempo presente, son las calles y los edificios de Nueva York, ¿no? Volvemos al sentido que tiene la trilogía de Nueva York, ¿no? Es interesante porque si bien el libro dominante en el primer volumen de la trilogía en Ciudad de Cristal es el Quijote, ¿no? De alguna forma es la figura del héroe o antihéroe, ¿no? Si podemos llamarle así, con este término tan moderno al Quijote, que se vuelve loco y que comienza a vivir aventuras y a ver alucinaciones y a hacer cosas extrañas, ¿no? Que el mundo es extraño, pero que para él tiene mucho sentido, ¿no? En Fantasmas el libro dominante o el elemento que domina es Walden, ¿no? Este libro de ensayos, ¿no? Y es muy interesante porque entonces Paul Auster se pone a dialogar con otros libros, se pone a dialogar con otros elementos de la cultura, ¿no? Y consigue crear no solamente este diálogo, sino también una metáfora en torno a los elementos que lo componen. En este caso, la soledad y la identidad, ¿no? Del personaje, y de cómo se relaciona con el otro y con el mundo y con la naturaleza en la que vive. En este caso es la naturaleza de la ciudad, ¿no? En el caso de Walden es la naturaleza del campo y de la vida en el campo. Podría extenderme más en Fantasmas, pero no quisiera como arruinar más de la trama, porque el libro es muy pequeño y realmente se lee en un día, se lee en un momento. Entonces yo los invito a leer Fantasmas, a leer también Ciudad de Cristal y quizás a leer también La habitación cerrada, que es un libro del que voy a hablar próximamente. Quizás no en la siguiente recomendación literaria, pero sí a futuro, para terminar y cerrar con la trilogía de Nueva York. Entonces nosotros nos vemos aquí dentro de algún tiempo y hasta luego.